un pastor luterano no te va a decir que ores más para Claro. sentirte bien o que recuerda que tú decidiste por Cristo. No, porque no es que sea mal que tú hables de un momento que tuviste fe, pero sí de que hay algo objetivo, va más allá de nuestras emociones, entonces te va a predicar, mira, tú has sido bautizado, ¿verdad? Por medio de tu bautismo, tú eres un hijo de Dios y tu vida debe ser diferente, va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el trabajo del pastor es recordarte quién eres en Cristo, En ¿verdad? base a Cristo, exacto. Es recordar tu identidad bautismal o llamarte a vivir en la vida bautismal. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Mi nombre es Sergio Maita y hoy tengo el gusto de compartir con José nuevamente. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien y contento de estar aquí. Muy bien, qué Gracias. bueno. Me gustaría comenzar esta entrevista, José, leyendo a Primera de Timoteo, capítulo 3, iniciando en el verso 1. Así escribe San Pablo: esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, no pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. El apóstol Pablo inicia entonces con estas palabras: el que anhela obispado, buena cosa anhela o desea. Eh, entonces, José está ahora mismo discerniendo este llamado que Dios le ha hecho para entrar dentro del ministerio. eh, es estudiante ya regular de el programa por distancia online del seminario reformador en la Dominicana. Y quisiera comenzar con esta pregunta, José: ¿qué te ha llevado a tomar este camino? A mí me ha llamado mucho, la importancia que yo he visto, a través de toda mi vida, pero especialmente en la iglesia luterana, la importancia del ministerio que tienen los pastores, de Mm, cómo sirven, que, nosotros, ¿verdad? No, en la iglesia luterana no creemos que el pastor, por ser pastor, tiene algo mágico, ujú, diferente, ¿verdad? De que es más cristiano ni nada. Pero sí, ciertamente el llamado que tiene, a velar por las ovejas, como hablamos de la congregación, a proteger contra los lobos, ¿verdad? Las falsas doctrinas, las herejías, y también en el contexto luterano de la vida sacramental y la cercanía que tiene el pastor al ser quien vela por las ovejas, como dije ya, pero es quien ofrece también la Santa Cena, es quien está velando por los corazones de la congregación y quién está también administrando más directamente estos dones de Dios, ¿verdad? Como no es, sabemos, ¿verdad? En una emergencia o algo, no es el único, el pastor el que ujú. puede bautizar, pero sí bajo el buen orden y bajo la guía espiritual que tiene el pastor, ¿verdad? Es el que está haciendo, el que está bautizando, es el que está dando la cena, es el que está absorbiendo, todo por la gracia de Dios. Y más que nada también el ejemplo que he visto, ¿verdad? De los pastores aquí en la iglesia luterana, la cercanía de contestar preguntas, de el cuidado pastoral, Qué, digamos. qué bueno. Entonces, estoy escuchando que es la importancia de el rol, no por pensar que Dios obra especialmente, como pensar que el pastor es Más espiritual que todo, sí, claro, sí. sobrehumano, casi está más cerca de Dios que el resto,
o que el oficio del pastor o la vocación del pastor es más importante que cualquier otra, como ser padre, Exactamente, sino más por la importancia en relación al cuidado pastoral, al exacto, ofrecer los dones especiales de Dios, como el bautismo, como la cena, al asegurar a las personas en el perdón, a traerles consuelo en los momentos difíciles, y que exacto. esto es un reflejo de tu propia experiencia. Y me gustaría aquí que pudieras hablarnos un poco más sobre cuál ha sido tu experiencia entonces con los pastores hasta ahora en la iglesia luterana. Sí, mi experiencia ha sido muy buena desde el comienzo, ¿verdad? Que habíamos hablado en otro episodio, desde el comienzo que empecé a indagar, que incluso habíamos mencionado de Ujú, pasadita, fue ese febrero 14 de 2023 que los conocí a ellos. Ellos viajaron hora y media y más después para volver, solo para hablar conmigo, para presentarme. Tenemos este himnario, tenemos estos libros, porque yo había indagado sobre ese himnario luterano y me contestaron todas las preguntas, ¿verdad? Bien, pero no como algo memorizado, sino ujú, discutido con la palabra, las dudas que yo tenía, y de que después habían otras, lo mismo con mi esposa, y ha sido la experiencia con tantos que yo he visto que la cercanía de poder discutir con ellos sin como que un juicio, como mm, que porque uno viene creyendo algo diferente, muchas veces en cuanto a los sacramentos y tantas otras cosas, que uno no entiende y nunca ha sido con como que cierta hostilidad o cierta como que condescendencia a lo que se está diciendo, sino que se respetando todo y pero explicándolo, mira, nosotros igual creemos esto de acuerdo a la escritura, esto es lo que significa ser luterano, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Ser cristiano, luterano es el nombre que la gente nos ha dado y mantenemos. Pero que, ha sido muy bueno, realmente ha sido una de apertura. También he visto, ¿verdad?, el elemento del cuidado pastoral en las visitas, muchas mm, visitas a los hospitales, que he tenido la bendición de ayudar con algunas de las visitas con los pastores también. De dar el evangelio, ujú, también algo que ha sido bien crucial para mí en la iglesia luterana es que el evangelio es para todos, y en especial también hasta para los hijos de Dios, porque necesitamos el evangelio todos los domingos, todos los días, cuando estamos en la cama, estamos en el hospital, necesitamos el evangelio otra claro. vez, porque el mundo nos abate y nos tumba. Totalmente, yo pienso que, bueno, muchas veces es difícil en otras tradiciones que, o denominaciones que enfatizan más el evangelio para los que están fuera de la iglesia y después para los que están dentro de la iglesia, la ley, la Como vida obediencia. cristiana, sí, en Exacto. los sermones más que nada. Es Exacto. así en la enseñanza, trae muchas dificultades. Entonces, además de el acompañamiento pastoral, ¿verdad? Ese estar allí, la accesibilidad de los pastores, que puedes llamarlo, que pueden visitarte en tu casa, lo que tú describías como esa cercanía, aparte de el hecho de poder escuchar del pastor palabras de consuelo, de también en los momentos difíciles de la vida, saber que puedes encontrar en ellos alivio. ¿Qué otras cosas tú piensas que diferencian a un pastor luterano de otros pastores? Pues yo diría, nosotros llegamos a hablar un poquito, la vez pasada, pero no casi por ejemplo, la distinción de la ley y el evangelio, Ujú, que es bien claro, ¿verdad? O debería ser bien claro ujú, para un pastor luterano, cómo Dios obra a través de su palabra. Que hay una parte de lo que Dios nos dice que es parte de su ley, que como dice Pablo, ¿verdad? Que la ley, yo no conocía el pecado excepto por la ley, y la ley tiene un propósito que apunta a nuestro pecado y nos mata. Nosotros decimos, ¿verdad? Como luteranos, la ley nos enjuicia realmente. Y es necesario que nos enjuicie para después recibir el evangelio, ¿verdad? E incluso el que ya, ¿verdad? Para usar una forma como habla mucho cristiano aquí en Puerto Rico, alguien que ya está salvo, ¿verdad? Que conoce al Señor, igual necesita esto todo el tiempo, porque todo el momento pecamos y es bien fácil dejar que la carne te controle y ni te des cuenta de tus pecados hasta que la palabra de Dios te recuerda, mira, tú también, tú eres un mentiroso todavía, ujú, lamentablemente.
Pero no nos quedamos en la desesperación, ¿verdad? Por medio de la buena prédica de la palabra, el pastor va a ofrecer la ley, ¿verdad? Dentro de un texto, ¿verdad? Lo que de esta parte de lo que Dios está explicando es la parte que te condena, pero también la libertad que tenemos, que somos absueltos de eso en Cristo Jesús. Este, Como usted bien había dicho del Sermón del Monte, Ujú, que es ley, es ley pura. También hay un elemento bueno de la ley, ¿verdad? Eso quizás hablaremos en otro momento, pero este, el punto de Sermón del Monte es recordarnos que realmente nosotros no podemos cumplir la ley, mm, pero Cristo nos cuida, Cristo nos lava y sí nos restaura a pesar de eso. Y como estaba hablando, ¿verdad? Lo hemos mencionado mucho, ¿verdad? Los sacramentos, pero el hecho de el pastor también en la predicación haciendo vivo esta vida bautismal, como hemos ujú, hablado, la vida realmente, como usted también dijo, a veces cansa para alguien que es fuera del luteranismo, escucha como que bautismo todo el tiempo y es extraño porque claro, si uno nunca ha visto en el bautismo las cosas que la Escritura dice del bautismo, ¿verdad? Que somos escogidos como hijos, que somos revestidos de Cristo, ¿verdad? Gálatas 3:27, que también somos sepultados con Cristo ujú, para que juntamente, esas son palabras bien, para que juntamente seamos resucitados con Él, esas son palabras bien serias de nuestra ujú. identidad en Cristo y esas están atadas, ligadas completamente al bautismo. Pues esto debería ser parte, esto va a ser parte de la predicación un pastor luterano no te va a decir que, ores más para Claro. sentirte bien recuerda que tú decidiste por Cristo. No, porque no es que sea mal que tú hables de un momento que tuviste fe, pero sí de que hay algo objetivo, va más allá de nuestras emociones, entonces te va a predicar, mira, tú has sido bautizado, ¿verdad? Por medio de tu bautismo, tú eres un hijo de Dios y tu vida debe ser diferente, va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el trabajo del pastor es recordarte quién eres en Cristo, En ¿verdad? base a Cristo, exacto. Es recordar tu identidad bautismal o llamarte a vivir en la vida bautismal, Claro, ¿verdad? Como decías, porque por medio de entra la corrección también, exacto, obviamente, por sí, medio de la ley y el evangelio, exacto. llamándonos al arrepentimiento, pero también consolándonos con las palabras de perdón y estás siempre cerca de nosotros. Ahora, quizás un poco más con respecto al aspecto práctico y ya mencionaste un poco como, bueno, de la importancia del rol pastoral para acompañar a las personas. Pero, ¿qué piensas, por ejemplo, del lugar del pastor en la iglesia? Como líder, como aquel que dirige. ¿Has encontrado alguna diferencia con respecto a este tema? Es decir, de entre cómo puede ser un pastor en otro lugar y cómo es un pastor dentro de la iglesia luterana. Sí, seguramente, en nuestro caso ha sido interesante porque somos una misión, obviamente somos más pequeños y siempre todo el mundo en cualquier denominación, algo que ha tenido que lidiar una misión, sabe que en ese momento el pastor que esté tiene que hacer mucho más de Mm, lo que claro. tiene que ser hasta tesorero a veces, aunque no querramos eso, ¿verdad? Ujú, Porque no hay nadie más. Pero el ejemplo que sí yo he visto es que el pastor tiene un oficio delimitado en la iglesia luterana, ¿verdad? Es la prédica de la palabra, la administración de los sacramentos y obviamente lo que en compensando todo eso, el cuidado pastoral ligado a la predicación y los sacramentos, ¿verdad? La consejería, este, y también es un maestro de la escritura, ¿verdad? Debería serlo claro. grandemente, Bueno, lo que hemos enseñado, leído acá, sí ¿verdad? que debe estar, El único, vamos a decir, aptitud, de decir, de cualidad de ser capaz y no como de conducta, exacto. es ser didácticos, Exacto, apto apto para la a enseñanza. enseñar. Entonces, Exacto, sí, sí, tiene sí, que sí, tiene que enseñar. claro. Pero lo que sí es diferente, ¿verdad? Como ya está delimitado, ¿verdad? El pastor no tiene que ser el presidente de la Mm, congregación, no tiene que ser, porque la iglesia también tiene sus miembros, ¿verdad? Y tienen, como hablamos, a veces los luteranos en Estados Unidos le llaman los elders, ¿verdad? Que ujú, son aquellos miembros que son casi, digamos, como diáconos, ¿verdad? Que eran adyacentes al ministerio, no necesariamente partes completamente del ministerio,
pero trabajan en tantas otras cosas dentro de la iglesia. El pastor tiene un llamado, todo lo que está en la iglesia, ¿verdad? Las personas deben, ¿cómo te digo? Deben estar alrededor de ese oficio en el sentido de que si el pastor no se está dedicando a lo que tiene que hacer, que es la prédica de la Ujú, palabra, la administración del sacramento, y está haciendo muchas otras cosas sin necesidad de hacerlo, no se está obrando bien, ¿verdad? claro. No tiene que ser, porque ese es su llamado para hacer eso. Si hay que bregar cosas administrativas, es mejor que lo haga otro. Si hay que bregar tantas otras situaciones, este, pero que sí, claro, el pastor va a ser también, si hay un anciano en la iglesia, por decirlo en ese término, también va a ser de eso porque es de quien se va, la gente va a mirar al pastor, es inevitable. Este, pero el pastor mismo tiene que entender su posición como siervo, ¿verdad? Usamos la palabra ministro tantas Ujú, veces y significa ministro versus magister, que es maestro, ¿verdad? Es un ujú, siervo. Así que cuando sí da la palabra, la autoridad parte de Dios. claro. Pero en cuanto no está ahí esa autoridad porque se está hablando algo que no viene de Dios, pues es un miembro como los demás en ese Claro, sentido, ¿verdad? eso nos llevaría entonces quizás a hablar ahora de cuáles serían las características de un pastor luterano. ¿Qué es eso que lo identifica? Entonces, has dicho que no es el presidente de la iglesia, que no necesita dirigir o estar en todas las cosas, aun cuando a veces es necesario y tiene que hacerlo en circunstancias como, por Claro. ejemplo, en una misión que toca limpiar la iglesia, toca limpiar la iglesia, Sí, ¿verdad? No, no exacto. importa que sea pastor o no, esto Claro, el pastor es un servidor de Dios y exacto. de la iglesia, por eso se llama ministro, pero que su tarea principal es enseñar, la de Como enseñar. lo dice en la escritura, ¿verdad? Que más se ha dado doble honor Mm, a aquellos que se dedican a la enseñanza de la claro. escritura, lo dice. Y no enseñar desde el púlpito solamente Claro, o enseñar como en un salón de clases, sino enseñar de predicar, de exacto. consolar, Y de proclamar. de proclamar a Jesús su perdón, de llamar al arrepentimiento, pero también de traer palabras de perdón. Eh, Quizás algo que muchas veces encontramos que puede ser un poco incómodo es, es a veces esta distinción entre, como estamos hablando, bueno, el pastor está llamado para enseñar, administrar los sacramentos, aun cuando, por ejemplo, en el caso de bautismo, hay bautismo de emergencia, es cierto que todos los cristianos pueden y están llamados a hacer en caso de necesidad. Em, pero muchas veces se entiende entonces eso como que, bueno, el pastor es el que hace todo, porque parece como que, Sí, sí. ¿sabe? Como Es que, fácil verlo así desde ajá, es afuera. como, y bueno, el pastor es el único que predica, nadie más predica. ¿Qué piensas de esto? Pues se hace realmente, yo lo que he podido ver es por el buen orden y Ujú, por el celo de guardar, ¿verdad? La doctrina y el lugar a la predicación que Dios le ha dado. No es que, por ejemplo, no pueda haber un maestro ¿verdad? Hay iglesias grandes en Estados Unidos que tienen maestros que no son pastores, están bajo la tutela del pastor, ¿verdad? El pastor está o debe estar pendiente, obviamente, de lo que están enseñando, pero el Señor, como ha entregado eso a los pastores, hay que ser celoso con eso, ¿verdad? No puede ser, a veces hay lugares que por virtud de que todos somos hijos de Dios y el Señor todos tenemos el Espíritu Santo, eso es cierto, nosotros no negamos eso, pero no todos tenemos el llamado al ministerio, ni estamos en una posición de enseñar públicamente. Por ende, no debe ser que cualquiera se para este domingo, el que siente que quiere predicar algo lo predica y ya, porque uno no sabe lo que esa persona puede predicar realmente. Uno no sabe, de nuevo, la preparación que tiene y el peso que debe ser, ¿verdad? Yo siempre he considerado que este, es algo hermoso compartir la palabra de Dios, pero en el lado del pastor es algo terrible también, en el sentido de terrible, no de malo. A veces la ujú, gente terrible en el significado original, que es como algo santo, algo que si se usa mal, lleva condenación a muchos, ¿verdad? Porque entonces Dios te está llamando a predicar
y tienes que predicar la palabra correctamente. No puedes estar dando lugar a dudas a personas, no puedes estar no explicando bien el evangelio, no explicando bien la ley. Tienes que estar adiestrado. Claro, y todo parte de esa responsabilidad, y lo digo como respuesta, ¿verdad? Responsabilidad como nuestra manera de accionar de acuerdo al llamado que Claro, recibimos y el lugar de la palabra de Dios como aquella que nos trae a Cristo y por tanto nos trae la salvación. Entonces, eh, eh, quizá aquí es bien interesante poner el ejemplo de, por ejemplo, tú estás ahora estudiando para ser pastor, estás aprendiendo todas las doctrinas básicas de la iglesia y mucho más. Estás aprendiendo sobre la historia, sobre textos bíblicos, sobre enseñanzas importantes. Y qué tipo vamos a decir así, de médico uno quiere tener. Uno quiere tener un médico que está claro, comenzando, ¿verdad? Quizá uno no va a querer ir a un médico que aprendió, no sé, la medicina en un mes, ¿cierto? exacto, claro, Pero quizá un pastor sí. ¿Por qué? Quizás no estamos entendiendo sí, que las palabras de Dios es una palabra de doble filo porque penetra hasta lo más, ¿verdad?, profundo de nuestro ser, el tuétano, pero también porque mata sí, y da vida. Entonces, cuando no hacemos un buen uso, cuando no, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando no dividimos correctamente la palabra de Dios, entonces, en vez de hacer bien, estamos trayendo am, sí. mal, Confusión, confusión y como consecuencia también condenación, porque así como la fe viene por el oír, la incredulidad también viene por el sí, oír, la duda también viene por el oír. Cuando escuchamos doctrinas o enseñanzas que son erradas exacto, y contrarias a las escrituras. Yo quería decir algo más quizás con respecto a lo que estabas trayendo del orden, que es muy importante lo del orden, porque Dios es un Dios de orden, pero también es algo que Martin Kepnis en su examinación dice que es importante el llamado del pastor por causa de la promesa y de la seguridad que viene por la promesa, porque cuando los ministros llamados y ordenados tratan con nosotros, es como si Dios mismo, como si Cristo mismo exacto, estuviera tratando con nosotros. Entonces hay una promesa bien clara y bien preciosa allí en estas palabras de Jesús. El que ustedes recibe, a mí a me mí me recibe, recibe. ¿verdad? El que ustedes escuchan, a mí me escucha. Y cuando el pastor nos absuelve los pecados, es Cristo mismo Amén, absolviéndonos los pecados. Es este el hombre a través del cual Dios quiere bendecirnos. Y no fue porque solamente Él quiso, como ahora tú quieres, y es bien, y es importante, y es una buena cosa, claro, pero que también hay un tiempo de instrucción, pero aun cuando terminamos de la instrucción, todavía no somos pastores, necesita venir un llamado, claro, que lo hace Dios a través de su iglesia, la congregación, y después con la ordenación, entonces nos afirma sí. en esta vocación, ¿no es cierto? Exacto. Y lo vemos, ¿verdad? Para algunos parecerá esto de que hay que estudiar X cantidad de Ujú, tiempo, oneroso, ¿verdad? ujú, Como que, pero es que se hace por el celo del ministerio, no porque la educación es lo que hace el pastor necesariamente, pero como usted dijo, ciertamente, uno no quiere un médico que aprendió en una carnicería claro. picando perniles de estos de jamón y eso, para decir que es un cirujano. No es la realidad, hay que saber distinguir las cosas. También es un periodo, no solamente es estar leyendo libros, Ujú, ¿verdad? Y en parte, ¿verdad? Diría leyendo la escritura, que es el mejor libro, pero la palabra de Dios, pero también es estar bajo la enseñanza y en discusiones constantes con los pastores, porque no es un ministerio de libros y de contestar preguntas teológicas solamente, es un oficio de trabajar con la vida, con el pecado, realmente, ¿verdad? En la vida de las personas y en la vida de uno. Este, y por eso se hace esa distinción por orden, ¿verdad? De ser bien educados en la escritura, en la palabra, porque es que la palabra de Dios es seria.
claro. ¿verdad? Lo vemos en el Antiguo Testamento, siempre que el Señor trabajaba con partes de su ley, de partes Ujú. del culto, ¿verdad? Del culto divino. Era bien importante que los sacerdotes hicieran, ¿verdad? Nosotros en ese, eso es otro tema para otro día. No estamos Claro, hablando de que los pastores son idénticos a los sacerdotes de antes, pero sí eran ministros públicos. claro, Y en ese sentido, ¿verdad? También lo es el pastor. Y ellos tenían que cumplir lo que decía la palabra de Dios en reverencia, ¿verdad? claro. Y tenían que enseñar correctamente la palabra también. Es algo que por los profetas Dios cada vez les decía, mira, no están enseñando a mi pueblo correctamente. Es un oficio bien importante, bien serio. Y por eso es que entonces, con mayor celo, muchas veces alguien va a una iglesia luterana y sí, el pastor usualmente es el único que está predicando. Ujú. El, es el usualmente el que está administrando la Santa Cena, debería, siempre Debería, claro, debería ¿verdad? hacerlo, por la seriedad, porque para dar un ejemplo, ¿verdad? Algo que a veces se lee en otras tradiciones como algo para uno pensar internamente, pero por una justa causa, digamos, por una causa necesaria de lo que dice Pablo sobre la necesidad de discernir el cuerpo para Ujú. no recibir condenación, Claro, examinarnos. examinarnos. También está quien está dándolo, puede ver o entender, ¿verdad? Mientras está enseñando claramente no juzgar la vida interior de como que yo sé que hoy tú no puedes tomar la cena porque estás, Ujú. no, no, no. Es más bien de que sí, de que esta persona está confesando lo que confesamos nosotros al recibir la cena, entiende lo que es la Santa Cena. Por eso hablamos de, ¿verdad? Que habíamos hablado en otra reunión de la catequesis, la preparación, ese tiempo, ¿verdad? Preparatorio para poder recibir la cena y ser miembro de una iglesia luterana es bien importante porque es una cosa seria, es una cosa sagrada. La Santa Cena no es solamente algo simbólico para nosotros, Claro, es realmente el cuerpo y sangre de Cristo y queremos estar conscientes de eso y protegerlo a las personas más que nada realmente de claro. esto. Para acercarnos de una manera saludable y Exacto, recibir bendición cuando nos acercamos a la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba muchas veces en el Antiguo Testamento de personas que no debían que no deberían acercarse acercarse. al arca del pacto, por ejemplo, Exacto, y morían, sí. ¿cierto? Creo que Y no ahora, era por muchas veces no era ni por mala, USA no tuvo una mala intención, no, no, no. ¿entiendes? Pero igual, exacto, la santidad de Dios, tenía una delimitación ahí para eso Claro, que es así, y la sigue teniendo en el sentido de que los pastores son llamados para prepararnos para nuestro encuentro con Dios, y exacto, eso es parte del cuidado pastoral. El hecho de poder examinarnos no es como hacer una lista y chequear a ver si tú moralmente ya cumples con el requisito y te ganaste el premio de tomar la exacto, Santa Cena. No, no, claro, no, sino más bien de saber si la persona está arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Y tiene la voluntad de dejar de hacer lo malo. No es que lo dejó de hacer, pero que tiene la voluntad y la disposición, porque ¿cómo podremos recibir el perdón de los pecados, la vida de la salvación, si no estamos arrepentidos? No vamos a recibir eh, esto, sino más bien condenación. Y es lo que el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, sobre la cena del Señor. Entonces, el cuidado pastoral, ese acompañamiento que tú has referido anteriormente, está ligado a todo esto que estamos hablando, ¿verdad? El exacto, hecho de que el pastor no es el jefe, pero el pastor es aquel que nos acompaña. El pastor es aquel que nos prepara para nuestro encuentro con Dios. El pastor es aquel que nos llama a arrepentimiento y que nos brinda, nos proclama, nos otorga lo que el Señor ha ganado para nosotros. Bien, entonces, para terminar, ¿qué le diría a una persona que quizás está escuchando nuestro podcast hoy y tiene alguna pregunta, pero quizás tiene dudas de si los pastores luteranos son algo que, ¿verdad? Son personas, perdón, que están dispuestos a escuchar lo que uno dice o no? Quizás mi pregunta es demasiado absurda o voy a hacer que el pastor, ¿verdad? Salga de su fe o lo que sea que uno muchas veces piense. ¿Qué le dirías? ¿Qué puede esperar esa persona si contacta a uno de nuestros pastores? pues puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad? Claro, Con los claro. pastores, que conozco, aparte de la preparación, ¿verdad? Que
los pastores luteranos usualmente están preparados en muchos asuntos de estos doctrinales de otras iglesias también, porque los estudiamos a la luz de la palabra, y podemos tener un diálogo respetuoso con ellos, aunque no estemos de acuerdo, por cómo vemos la escritura. A la misma vez, la centralidad y lo magnánimo del evangelio en la iglesia luterana es tal de que, este, no es yo creo que es difícil escandalizar a un pastor luterano. Cuando, nosotros por la escritura vemos la realidad del pecado, hablamos mucho del pecado original, a veces la gente no entiende ni lo que es eso, pero hablamos de lo serio que es el pecado en la vida de los demás, este, pero por el amor del evangelio esas cosas no nos deberían escandalizar, ¿verdad? Y mi experiencia con los pastores luteranos ha sido de que básicamente cualquier pregunta que uno ha podido tirarle, aquí ellos han tenido experiencia con personas que vienen de muchas tradiciones diferentes, y que a veces pueden ser hasta la persona que viene de X tradición puede tener una idea trastornada de lo que es esa misma tradición, porque Ujú, tampoco es que todos no somos siempre los mejores representantes de lo que pensamos, pero que todo lo abordan en amor y con la escritura. Y puede llegar a un punto que alguien no está de acuerdo con el pastor, ¿verdad? Mira, no me parece eso. Pues nosotros, ¿verdad? El luterano no debe dejar de confesar lo que cree, pero nunca va a ser con una señal de juicio, mm, ¿verdad? Siempre, como vemos cuando a Jesús se acercaban a hacerle preguntas, él contestaba. Él daba parábolas para los que no les ujú, interesaba, para los ujú. fariseos que se creían que se lo sabían todo. Pero aquellos que eran discípulos, que también habían algunos fariseos que eran discípulos, y iban con él, a veces no públicamente, pero iban como Nicodemo, él le explica. Y vemos que no, yo diría si alguien tiene una pregunta, ¿verdad? Se quiere acercar, nuestros pastores están más que disponibles para contestar sus preguntas, sea una llamada, sea un café. Eso es algo que realmente, la cercanía, de hablar simplemente sin tener que hacer una examinación, eso fue bien bueno, ¿verdad? Ayudó mucho, a resolver ciertas dudas, a verlas de acuerdo a la escritura. Y luego, ¿verdad? Ya siendo parte, ¿verdad? He visto el ejemplo, en el día a día, en la predicación, en la enseñanza, que ha sido de mucha bendición también. Excelente, excelente. Yo añadiría más a todo lo que has dicho, que un pastor luterano es alguien que está dispuesto, como tú dijiste, a escuchar, Sí, ¿verdad? A escuchar sin prejuicios, a escuchar. Es alguien que va a juzgar la doctrina, pero no la persona, claro. ¿cierto? Puede ser que no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero nunca te va a decir tú, ¿verdad? No eres esto o aquello, porque Exacto, no juzgamos el corazón, pero sí exacto. la enseñanza, La ¿verdad? Porque enseñanza, tenemos claro. la escritura. Y también, que ha sido parte de mi experiencia, es que un pastor luterano es alguien que puedes confiar y que se toma muy en serio el, por lo menos la confesión privada, ¿verdad? También. Esto de saber que puedes hablar y escuchar las palabras de perdón y que esto queda con Dios es algo que es muy claro dentro de la iglesia No va la luterana. esposa, como a veces hay Exacto. algunos No va a la yo he esposa conocido de o eso. vas a escuchar del O lo escuchas sermón. en el sermón, Ajá, uf, horrible. Eso sí, sí yo he visto y conozco casos y, ¿verdad? El pastor que haya hecho eso, ¿verdad? También puede pedir el claro, perdón a Dios, pero no es lo que Dios nos ha llamado a dar. Este me dijo esto y claro. lo doy en la predicación porque eso es en confidencia. Exacto, entonces queda con Dios y está listo y presto para proclamarnos el perdón cuando estamos Exacto, arrepentidos. Bien, excelente. Bueno, ya sabes, ¿verdad? Si quieres contactar a alguno de nuestros pastores, estamos a la orden para servirte aquí en Puerto Rico y también si estás en un país de Latinoamérica y quieres encontrar una iglesia luterana, un pastor luterano, por favor contáctanos y vamos a dirigirte a alguno de ellos. Bendiciones, José, gracias, en pastor. tus estudios. El Señor te ha dado muchos talentos, tiene una preciosa familia y te ha colocado ahora en este camino de instruirte para servir a su pueblo. Continuamos orando por ti en todo este tiempo de discernimiento, de estudio, de preparación, para que el Señor continúe haciendo su voluntad en tu vida. Así que muchas bendiciones en el estudio y Gracias. bueno, fortalece y adelante. Bendiciones también para ustedes que nos escuchan. Esto ha sido Cristo en el centro.
El Señor les guarde también. Que tengan un excelente resto del día o semana. Bye bye.